Sí, Sí. Excelente. Sobre lo que vamos a hablar hoy es de continuidad de una función de varias variables. La última vez que nos reunimos hablamos del límite de una función de varias variables. Hoy vamos a introducir el tema de continuidad de una función, específicamente de dos variables. La definición dice que una función f de dos variables es continua en un punto x sub 0, y sub 0. Recuerde que una función de dos variables, en una función de dos variables, el dominio está formado por pares ordenados o puntos del plano x, y. Por eso esta definición de continuidad se hace en base a un punto x sub 0, y sub 0. De una región abierta R, si f de x sub 0, y sub 0 es igual al límite de f de x, y cuando x, y tiende a x sub 0, y sub 0. Es decir, que el límite cuando x, y tiende a x sub 0, y sub 0 de f de x, y es igual a f de x sub 0, y sub 0. Si eso se cumple, entonces la función es continua en el punto x sub 0, y sub 0. Es decir, si el límite existe y es igual a la evaluación de la función en ese mismo punto. La función f es continua en la región abierta R si es continua en todos los puntos de R. Bien, esta definición quizás no se entienda del todo a la primera, por eso vamos a hacer un pequeño ejemplo de los que les aparece en la práctica para analizar la continuidad de una función de dos variables, la práctica 5. Nosotros la semana pasada trabajamos con estos ejercicios de límite y yo les dije que de los ejercicios que están del 6 al 10 solo completaran los que tenían que ver con límites porque algunos tenían que ver con continuidad como este y eso tenían que dejarlo vacío hasta que habláramos de ese tema hoy. Y nos dan esta función f de x, y, z igual a z sobre x cuadrado más y cuadrado menos 4. Esta que está aquí es una función de tres variables. Es decir, que el dominio de esta función no será en el plano, no serán pares ordenados, serán triadas ordenadas, tres componentes. Por lo tanto, el dominio está en el espacio tridimensional. Cuando nosotros hablemos del dominio de una función de tres variables, tenemos que hablar de triadas ordenadas, no de pares ordenados. Espero que eso haya quedado claro. Pero bueno, en este caso lo que me están pidiendo es analizar la continuidad de esta función. Y yo noto rápidamente que esta función consiste en una división. Se ve claramente que la operación predominante en esta función es una división. ¿Alguno de ustedes me puede recordar cuál es la restricción que tiene la división? Es decir, ¿qué es lo único que no se puede hacer en la división? Dividir entre cero. Perfecto, eso es correcto. Lo único que no se puede hacer en una función que consiste en una división es que el denominador no debe ser cero, nunca, bajo ninguna circunstancia. Entonces, en lo que nosotros nos vamos a enfocar para determinar si esta función es continua y si no lo es, ver dónde es discontinua, en lo que nos vamos a enfocar es en encontrar los valores de X, Y y Z que podrían provocar que ocurra una división por cero en esta función. Evidentemente, en el denominador de esta función solo participan X y Y. Por lo tanto, Z no tiene nada que ver con la división por cero en esta división. Es decir, Z puede ser cualquier número. No hay ningún problema con Z. El problema, si lo hay, lo tendrían X y Y porque ellos son los que participan en el denominador. ¿Hasta ahí todo el mundo va conmigo? Espero que sí. Entonces hay que identificar cuáles posibles valores de X y Y provocarían que x cuadrado más y cuadrado menos 4 sea cero. Recuerde que x no andaría solo y y tampoco.
sería una pareja, una pareja de una combinación de x con y que provocara que esto se haga cero. Es decir, que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 4 para que al restarle 4 nos dé cero. ¿Quién me puede decir cuáles son esos puntos? 2 y menos 2, ¿no? 2, Y menos 2. o sea, x2 y y menos 2. Eso fue lo que aclaré al principio. Usted no me puede hablar de 2 y menos 2 como que x anda solo y y anda solo. Usted tiene que hablarme de pares ordenados. Todos los pares ordenados que tienen X forma, porque aquí lo que tenemos es una combinación de X y Y, donde ambos están elevados al cuadrado, y ese resultado se le va a restar 4. Si X es un número que elevado al cuadrado y sumado con Y también elevado al cuadrado me da 4, entonces tendría división por cero. Por lo tanto, no me puede decir usted que solamente 2 y menos 2. Tiene que especificarme quién debería de ser 2, quién debería de ser menos 2. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuáles serían esos números? Muy fácil, jóvenes, muy fácil de ver. Construya la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, porque usted quiere saber cuáles valores de x y cuáles valores de y provocan que esto sea 4 para que cuando se le reste 4 de 0. ¿Qué conjunto de pares ordenados es el que provoca eso? Es mi pregunta. Yo veo ahí que X es igual a 2 y Y es igual a 2. Porque si yo elevo 2 por 2 es 4. Ajá. Entonces cuando le pongo X igual a 4 menos Y que es igual a 4 y paso el 4 igual a menos 4. Entonces cuando yo tomo a X, que X es igual a 4, Y pasa como menos 4 al otro lado. No, Bueno, X, eso es lo que yo veo. no. Si x es 2 y y también es 2, 2 al cuadrado le va a dar 4, Y más, de podría, nuevo, 2 al cuadrado le va a dar 4, y 4 más 4 es 8, y 8 menos 4 es 4, no me da 0. ¿Alguien había levantado la mano? Nadie. y podría ser 1,1, profe. ¿Eh? Podría ser 1,1. No. 1 al cuadrado es 1. 1 al cuadrado es 1. 1 Ah, más 1 es 2. yo pensé que lo podría sumar primero ya, ok. Jóvenes, se están complicando. Vámonos al editor de fórmulas. Yo necesito saber 0,2. que ustedes están enfocados en un punto y es un conjunto de puntos. O sea, yo no necesito uno. Yo necesito todas las combinaciones de x y y que cuando yo eleve a x al cuadrado y lo sume con y al cuadrado también, me dé 4. No es una combinación, son todas las posibles. ¿A qué me Sería, refiero? sería entonces 0 y 2. Volvió usted y me dijo 0 y 2. Usted me está diciendo 0 y 2 y cuando usted lo dice así, yo no sé si x es 0 y si y es 2 o cuál de los dos. Tiene que decirlo en forma de par ordenado.
0,2 o 2,0, algo así. Porque nosotros no estamos hablando de números reales, nosotros estamos hablando de pares ordenados, una combinación de X y Y, una combinación de X y Y. ¿A qué me refiero? Usted no puede decir, X que sea 2X, que X sea 2. Si X es 2, 2 al cuadrado me da 4. Entonces, ¿cuánto tendría que ser Y? Pero esa no sería la única combinación. Para que me entiendan mejor, nosotros necesitamos encontrar todos, no uno ni dos, todos los pares ordenados X, Y, tales que X cuadrado más Y cuadrado menos 4 sea igual a 0. Eso es una ecuación fácil de organizar porque solo tenemos que trasladar el, el 4 para el lado derecho. Está restando, cruza sumando. Tenemos la ecuación X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. ¿Qué representa esa ecuación? ¿Qué representa esa ecuación? Esa ecuación representa una circunferencia de radio 2. Perfecto. Esta ecuación es una circunferencia de radio 2 y centro en el origen. Por lo tanto, todos los puntos que estén sobre esa circunferencia van a provocar que esto sea igual a 0. Todos los pares ordenados que pertenezcan a la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4 provocarían división por 0, es decir, en cualquiera de esos puntos la función sería discontinua. Vamos a ver las opciones. La primera opción dice, únicamente es discontinua en los puntos que pertenecen al cilindro x, y, z igual a x cuadrado más y cuadrado igual 4, z está entre menos infinito e infinito. Esa sería la opción correcta. ¿Por qué razón? Porque ya nosotros vimos que x cuadrado más y cuadrado no debe ser 4. No debe ser 4. Por lo tanto, donde x cuadrado más y cuadrado sea igual a 4, la función sería discontinua. Y decíamos al principio que z puede ser cualquier número porque z no participa en el denominador. Es decir, z puede estar desde menos infinito hasta infinito. Por esa razón, esto va a describir un cilindro que se construye a partir de una circunferencia que está centrada en el origen y radio 2 y que se extiende en z desde menos infinito hasta infinito. Vamos a hacer la gráfica en GeoGebra para que lo vean mejor. Si yo grafico x cuadrado más y cuadrado igual a 4, coma, vamos a decir menos infinito. Vamos a ver dónde está el infinito. Miren, esa sería la circunferencia, pero en el plano. En el plano, ahí tenemos la circunferencia.
cualquier par ordenado que pertenezca a esa circunferencia, al borde de la circunferencia, no en el centro ni afuera, solo lo que está en el borde, provocaría división por cero. Pero sabemos que estamos en el espacio tridimensional porque es una función de tres variables. Por lo tanto, tenemos que contemplar el hecho de que z puede variar desde menos infinito hasta infinito, que eso es lo que estoy tratando de colocar aquí. Z menos, a ver si lo hace así, menor que z, menor que 10. No lo hizo. Abajo a la izquierda sale un teclado, maestro. Mira a ver si dándole ahí le sube algo para poner símbolo ya. Ah, sí. Pero míralo ahí, ya salió el que yo quería que se viera. Pero vamos a ponerlo ya con el menos infinito completo. Ahí está. Bueno, no cambio de tamaño. Mire, ese es el cilindro. El cilindro no termina ahí, él se extiende desde menos infinito hasta infinito, claramente está. La circunferencia en el plano es de radio 2 y centro en el origen, pero como z puede tomar cualquier tamaño, puede extenderse de menos infinito a infinito, lo que tenemos es un cilindro. Por lo tanto, la función es continua en todos los puntos, excepto en los puntos que están sobre ese cilindro, porque cualquier punto que esté sobre ese cilindro provocará una división por cero en esta función. Entonces, esa es la opción correcta. Espero que lo hayan entendido. Le damos a comprobar y ahí está, respuesta correcta. Pasamos a la siguiente. Dice analizar la continuidad de esta nueva función f de x igual al seno de xy sobre xy cuando xy es distinto de 0, igual a 1 cuando xy es igual a 0. Esto es una función por partes. Esto es una función por partes. No sé si la recuerdan de su curso de cálculo 1. Es una función que tiene un valor para una determinada cantidad de puntos y otro valor para otra condición de los puntos. Es decir, siempre que la multiplicación de x por y sea distinto de 0, vamos a usar esto. Y cuando la multiplicación de x por y sea igual a 0, vamos a usar esto. ¿Quién me puede decir qué se debe cumplir para que la multiplicación de x por y sea igual a 0? Que uno de los dos sea 0. Que uno de los dos sea 0 o ambos. Pueden ser uno o ambos 0. Es decir, que estamos hablando de los puntos que están sobre los ejes, sobre el eje X y sobre el eje Y. Cualquier punto que esté sobre el eje X o sobre el eje Y provocará, y el origen, provocará que el producto de X por Y dé 0. Es decir, que cuando nosotros estemos en un punto que esté sobre el eje X o sobre el eje Y, la función será igual a 1. Pero cuando estemos en cualquier punto que no esté sobre el eje X o sobre el eje Y, la función será seno de X sobre Y, seno de XY sobre XY. Entonces hay que analizar esta continuidad, pero esta no se puede hacer tan simple como la que vimos anteriormente, porque es una función por parte. Nosotros tendríamos que calcular el límite para saber qué nos da el límite cuando x y y tienden a 0
respecto a qué nos da el límite cuando X y Y ambos son cero. Si ambos son cero, o por lo menos uno de ellos es cero. ¿Cómo lo sé? Bueno, yo no puedo evaluar directamente aquí en X y Y igual cero, porque ahí me dicen que la función que se toma es esta cuando el producto de X por Y es distinto de cero, es decir, que ni X ni Y son cero. Cuando X o Y son cero, el valor de la función es 1. Por eso nadie me puede decir, profesor, tendríamos división por cero. Si X y Y son cero, tendríamos división por cero. No, no tendríamos división por cero porque ahí la función vale 1. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, señor. Perfecto. Entonces usted tendría que calcular el límite cuando X, Y tiende a 0,0 para ver cuál es el comportamiento de la función a medida que nos acercamos a 0 en X o a 0 en Y. Pero cuando yo estoy calculando el límite, recuerden que ni X ni Y son 0, sino que tienden a 0. Por eso, cuando estemos calculando el límite, la expresión que tenemos que utilizar es esta. Vámonos al editor de fórmulas. Entonces, hay que calcular límite cuando X, Y tiende a 0,0 de f de X, Y sería igual al límite cuando X, Y tiende a 0,0 de seno de XY sobre XY. Ojo, usted no debe usar aquí la parte de la función que dice 1. No debe usar esta, sino la de arriba. Seno de XY sobre XY. ¿Por qué? Porque ahí es donde X y Y ambos son distintos de 0. Si yo estoy calculando el límite cuando X, Y tienden a 0,0, es porque X no es 0, aunque se está acercando a 0, y Y tampoco es 0, aunque se está acercando a 0. Por eso usamos esta función. Bien, eso hay que calcularlo. Pero también tenemos que calcular f de 0,0, que no es lo mismo. F de 0,0. F de 0,0 es el valor de la función cuando X es exactamente 0 y cuando Y es exactamente 0. No que X tiende a 0 o Y tiende a 0, no. Son exactamente 0 ambos. En ese caso, el valor de la función es 1. Espero que me vayan entendiendo. Me da 1. ¿Y este límite cuánto nos va a Perdone, dar? profesor, perdone. Ajá, Explique de nuevo esa situación cuando es 1. Cuando, ok. cuando es 1 el resultado que usted explicó ahí. Hay una diferencia muy grande entre calcular el límite cuando X, Y tiende a 0,0 y calcular el valor de la función cuando X y Y son 0. Es una diferencia muy grande. Porque si yo estoy calculando el límite, lo que estoy calculando es a qué valores se acerca la función cuando X se acerca a 0 y Y también se acerca a 0. Pero cuando yo estoy calculando f de 0,0, estoy calculando exactamente el valor de la función cuando x es exactamente 0 y cuando y es exactamente 0, que no es lo mismo. Acercarse a 0 y ser 0 no es lo mismo. Entonces, cuando x y y son ambos exactamente 0, según la definición de la función, la parte que tenemos que usar es esta. Porque si x y y son ambos 0, el producto de x por y es 0. No diferente de 0. Ahora, si X tiende a 0 y Y tiende a 0, el producto de X por Y es distinto de 0 porque ellos están cerca de 0, pero son distintos de 0. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por eso esto se usa en el límite, pero esto se usa en la evaluación directa de la función. Se entendió, sí, gracias. Entonces nosotros sabemos que la evaluación directa de la función es 0, es 1, perdón. Nos falta calcular el límite
cuando X, Y tiende a 0,0. ¿Cómo calculamos este límite? ¿Ustedes recuerdan una regla o propiedad de este límite? ¿La olvidaron? En cálculo 1 la vieron. Que el límite cuando X tiende a 0 de seno de X sobre X, ¿a qué es igual? ¿Lo olvidaron? A 1, maestro. A 1, correcto. Los demás no recordaban eso. Es 1. Como esto es una regla, también hay una del coseno, hay una para el coseno. La del seno dice que el límite cuando X tiende a 0 de seno de X sobre X igual a 1. En este caso, cuando X, Y tiende a 0,0, se me está dando la misma situación. Aunque usted aquí vea a X por Y y aquí solo vea X, y aquí abajo vea X por y aquí abajo solo vea X. En cualquiera de los dos casos se está dando el mismo fenómeno. Usted tiene el seno de algo que tiende a 0 entre ese mismo algo. Y aquí tenemos el seno de algo que tiende a 0 entre ese mismo algo, porque tanto X como Y ambos tienden a 0 y el producto de X por Y tendería a 0. Entonces eso es igual a 1. Pues como el límite dio 1 y la evaluación de la función también me dio 1, concluimos diciendo que el límite cuando x de f, el límite cuando x, y tiende a 0,0 es exactamente igual a f de 0,0. Es decir, ambos son 1. Por eso la función es continua. No olviden la definición de función que vimos al principio. Si el límite cuando x, y tiende a x sub 0, y sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0, y sub 0, entonces se dice que la función es continua en ese punto. Por lo tanto, nuestra función es continua. ¿Dónde está? Dámelo aquí. Es continua para todos los puntos x, y del plano. Vamos a suponer que esta función, en lugar de decir seno de x por y sobre x por y 1, aquí donde está el 1 fuera un 5, por ejemplo. Entonces ahí sería discontinua, porque el límite nos seguiría dando 1, mientras que aquí sería 5. La evaluación de la función nos daría 5 y el límite nos daría 1. Serían diferentes. Entonces ahí se diría que son discontinuas, que sería discontinua, pero en este caso son iguales, por eso la función es continua para todos los puntos del plano. Siguiente, analizar la continuidad de eso que está aquí. Aquí ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Van a calcular el límite cuando x, y tiende a 0,0 de esto y van a evaluar la función cuando x, y es igual a 0,0, que igual que antes nos da 1. Si el límite cuando x, y tiende a 0,0 es también igual a 1, entonces la función es continua. Pero si es diferente de 1, sería discontinua. Por favor, traten de resolver eso ustedes. Cualquier pregunta que tengan me la hacen. Quedo atento.
recuerden que cuando tienen este tipo de límites, donde aparece la expresión x cuadrado más y cuadrado, es conveniente usar coordenadas polares. Este límite lo tienen que resolver usando coordenadas polares.
¿Están vivos? Sí. Ah, bueno, vamos a ver. Tenemos límite de la función cuando x, y tienden a 0,0. En este caso la función es x al cuadrado más 2xy, xy Al cuadrado. cuadrado. Cuadrado.
es y al cuadrado dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Ok. Esto en coordenadas polares se convierte el límite cuando R tiende a 0. Solo R, porque recuerden que como estamos tendiendo al origen, θ puede ser cualquier ángulo, así que no tomaremos a θ en cuenta. R tiende a 0 y θ puede ser cualquier ángulo. Entonces, aquí arriba tenemos x cuadrado con ese y cuadrado, nos daría r cuadrado más 2x, recuerden que x es r coseno de θ, por y cuadrado, que es r seno de θ, pero al cuadrado. Y abajo, r cuadrado. Simplificando las cosas, esta r va a quedar al cuadrado por este exponente y cuando se encuentre con este, va a quedar a la 3. Arriba le faltó, maestro, más y cuadrado, ¿no? No, O sea, la parte que... porque esta r cuadrado que yo puse aquí es la combinación de x cuadrado con esta y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado da r Sí, cuadrado. Y esto que está aquí, todo está esto, bien. es el 2xy cuadrado. Muy bien, entonces les decía que aquí nos va a quedar un r cubo por el coseno de θ por el seno de θ al cuadrado. Así es como quedaría. Entonces, este r cuadrado que está abajo se simplificaría con este y quedaría un 1 ahí. Un 1. Más, este se simplificaría y quedaría 2r. Es decir, abajo se simplifica y arriba queda 1 y solo 2r. Ahí está. Pero como r tiende a 0, el 2r coseno de θ seno cuadrado de θ se va a hacer 0 y que va a quedar solo en 1. Da 1. El límite da 1. Y la evaluación de la función también da 1. En este caso, miren, también da 1. La evaluación en 0,0 también da 1. Entonces, en conclusión, el límite es igual a la evaluación de la función, en ambos casos, 1. La función es continua, igual que la anterior. En caso de que diera diferente, sabemos que sería discontinua. Es continua para todos los puntos x, y del plano. Y ya, esos eran todos los ejercicios que tienen que ver con continuidad ahí en la práctica desde el 6 hasta el 10. Le voy a dar a siguiente y los ejercicios que nos aparecen ahora tienen que ver con un nuevo tema, la famosa derivada direccional de una función. Volvamos a la tarea que yo les había asignado. Tarea 5.2, que tiene que ver con derivada direccional y derivadas parciales, el gradiente.
Y asumo que la mayoría de ustedes ya saben a qué nos referimos por derivadas parciales. Cuando nosotros estamos derivando una función de más de una variable, es bueno especificar con respecto a cuál de todas las variables usted va a hacer la derivada, porque entonces las demás variables pasarán a ser como si fuera una constante y aplicaría las mismas reglas de derivación para la variable con respecto a la cual usted está derivando. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función f de x, y igual a 3x menos x cuadrado y cuadrado más 2x cubo y usted quiere buscar la derivada parcial con respecto a x, eso se representa de esta manera, como f sub x. De esa manera usted está indicando que va a derivar esta función con respecto a x. En ese caso, la y pasaría a ser una constante igualito que el 3 y que el 2. Y nos vamos a enfocar solo en x para hacer la derivada. Entonces, la derivada de 3x sería 3. La derivada de menos x cuadrado y cuadrado sería menos 2x y cuadrado aplicando la regla de la potencia a la x. Pero la y se queda exactamente igual porque es una constante si estamos derivando con respecto a x. Y la derivada de 2x cubo y sería 6x cuadrado y. Esa sería ya la derivada con respecto a x de la función. En cambio, si lo que buscamos es la derivada con respecto a y, 3x sería constante y su derivada con respecto a y es 0. Menos x cuadrado, y cuadrado, aquí x cuadrado sería constante y la derivada de esto con respecto a y sería menos 2x cuadrado y. Aplicando la regla de la potencia solamente a y, la x se queda igual porque es constante. Y la derivada de 2x cubo y sería solamente 2x cubo. De esa manera noten que esto es la derivada con respecto a y, pero esto es la derivada con respecto a x. ¿Se entendió eso? Sí. Muy bien. Sí, se entiende. Otra forma de representar la derivada parciales es mediante esta simbología. Con este símbolo que parece una D un poco extraña, vamos a indicar derivada parcial. Esto indica derivada parcial de la función f de x, y con respecto a x, que se puede llamar también como f sub x, como vimos antes, o z sub x si la función f de x la representamos por la variable z, o simplemente parcial de z con respecto a x. Lo mismo para y, derivada parcial de f de x, y con respecto a y, o simplemente f sub y, o z sub y, o parcial de z con respecto a y. ¿Qué otra cosa? Cuando se trata de una función de 3 o más variables, se aplica el mismo criterio. Usted va a derivar con respecto a la variable que se especificó y las demás variables se van a comportar como si fueran constantes. Lo que estamos viendo ahora son las derivadas parciales de orden superior. En este caso, se comporta igual que la derivada de orden superior de funciones de una sola variable. Es decir, derivar sucesivas veces una misma función con respecto a una determinada variable. Por ejemplo, en este caso, la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a x sería la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Ese 2 que está allá arriba indica que esto es la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Significa que a f lo voy a derivar 2 veces con respecto a x. Lo mismo podríamos hacer con respecto a y. Y lo podríamos hacer no solo 2 veces, hasta 3 veces y todas las veces que la función nos lo permita. Pero no solo podemos derivar sucesivamente con respecto a x o sucesivamente con respecto a y. Usted podría derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y viceversa, como en este caso. Esto es la derivada parcial con respecto a y de la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Qué estamos diciendo aquí?
que vamos a derivar primero la función con respecto a x y ese resultado lo vamos a derivar luego con respecto a y. Otra manera de decirlo es segunda derivada parcial de f primero con respecto a x y luego con respecto a y. O simplemente f su xy. Eso me dice que primero se deriva con respecto a x y luego con respecto a y. Podría ser invertido el orden. En lugar de derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y, podríamos derivar primero con respecto a y luego con respecto a x. En ese caso se representa de esta manera. Derivada parcial de f con respecto a y luego con respecto a x. A eso se le llama derivadas parciales mixtas o cruzadas. Hay un teorema que me dice que las derivadas parciales mixtas o cruzadas son iguales. Es decir, que si estoy derivando dos veces con respecto a una variable y luego con respecto a la otra, no va a importar el orden en el que yo aplique estas derivadas, al final me va a dar lo mismo. Es decir, derivada parcial con respecto a x y luego con respecto a y, me da lo mismo que la derivada parcial con respecto a y y luego con respecto a x. Ese teorema nos dice que no tenemos que preocuparnos por el orden en el que realicemos las derivadas. ¿Alguien dijo algo? Levantó la mano. Ah, que abandonó la reunión. Ok. Ahí terminó todo con respecto a las derivadas parciales. Ahí aparece un videíto. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso. Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos Y nos aparece un ejercicio aquí en la lección que dice, sea f de x, y, z igual a y por e a la y sobre x más x por el seno de z y. Hallar la derivada parcial primero con respecto a x y luego con respecto a z. También la derivada parcial primero con respecto a y luego con respecto a x. Y por último, la derivada parcial primero con respecto a z, de nuevo con respecto a z y por último con respecto a x. Yo voy a hacer la primera y a ustedes les va a tocar hacer las dos últimas. Vamos a ver. La función es de tres variables, f de x, y, z, igual a y elevado y por e elevado a la y sobre x. Más el x por el seno de y. Muy bien. A mí me tocó derivar primero con respecto a x y luego con respecto a z, es decir, f su x z, que sería igual a la derivada parcial de esta función con respecto a x y eso mismo luego derivarlo parcialmente. Perdón, estoy usando la simbología equivocada. Con respecto a z.
Arreglar esto, que no me quedó bien. Ahora sí, miren esto. Parcial de esto con respecto a x. Y ese resultado tenemos luego que derivarlo con respecto a z. Procedo. Y si estoy derivando con respecto a x, eso que está aquí tiene variable solamente aquí, donde está la x. La y es una constante. Entonces esto usted lo tiene que ver como una constante multiplicada por la función exponencial elevado a una constante sobre x. La regla para derivar la función exponencial me dice que la derivada de la función exponencial es la misma función por la derivada del exponente. Es decir, la misma función que es esto, y por e a la y sobre x, por la derivada del exponente. ¿Cuál sería la derivada de este exponente? La derivada de y sobre x con respecto a x sería menos, negativo, lo voy a poner aquí adelante, y sobre x cuadrado. Esa es la derivada. Recuerden que la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Pero como la y está ahí arriba, entonces pongo menos y sobre x cuadrado. Esa sería la derivada de esta partecita ahí con respecto a x. Seguimos derivando con respecto a x, esta parte de aquí. Como el argumento del seno solo involucra a z y a y no tiene x, el seno completo es una constante. Entonces la derivada de x por el seno sería simplemente el seno. Listo. Ya ahí tenemos la derivada con respecto a x. Espero que me hayan entendido. Eso lo vamos a derivar ahora, pero con respecto a z. Cuando lo derivo con respecto a z, todo eso que está aquí adelante, menos y, e a la y sobre x cuadrado, nada tiene z. Cuando lo derivo con respecto a z, eso da 0, esa parte. Más, ahora sí, la derivada del seno de ZY, como el argumento del seno sí tiene Z, ya no es constante. La derivada del seno, ¿quién es? Coseno de ZY por la derivada del argumento del seno, que es Y. Al fin y al cabo, nuestro resultado es Y coseno de ZY. Y coseno de ZY. Vamos a la plataforma a ver qué nos dicen. Dicen que la derivada de con respecto a x y luego con respecto a z es y coseno de zy. Esa es la opción. Una de ellas porque hay que seleccionar las de... hay que ver si las demás coinciden. Esta y esta, que son las que les van a tocar a ustedes. Ahora ustedes tienen que buscar la derivada primero con respecto a y y luego con respecto a x. Y por último, la derivada con respecto a z dos veces y por último con respecto a x. Trabajen, por favor.
Oh, pero ustedes me desesperan. Díganme cómo van. Ahí más o menos, profe, intentándolo, vamos a ver. Pero todavía no la tengo. Si lo están haciendo primero con respecto a Y y luego con respecto a X, recuerden que vimos un teorema que dice que el orden no importa. Por lo tanto, si usted quiere, lo puede hacer primero con respecto a X y luego con respecto a Y, si usted entiende que le sale más fácil de esa manera.
al final le va a dar lo mismo. Bueno, creo que algunos ya están abandonando la reunión. Me voy a la práctica. Ah, no. Antes de la práctica hay que ver la derivada direccional. Ah, esa no era. Miren qué es lo que le tiene que dar. La derivada con respecto a y y luego con x le tiene que dar esto. La derivada con respecto a z dos veces y por último con respecto a x le tiene que dar esto. Por último, derivada direccional y gradiente. Nos dicen que la derivada direccional se dice que si f es una función diferenciable de x y y, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u igual a coseno de teta i más seno de teta j es la derivada parcial con respecto a x por el coseno de teta más la derivada parcial con respecto a y por el seno de teta. Noten que coseno y seno de teta son las componentes x y y del vector unitario u. No siempre se le va a dar en forma de función trigonométrica. Se le puede dar ya resuelto como un número en forma de fracción o decimal o número entero, no importa. Vamos a ver rapidito un ejemplo en la práctica. Y el primer ejercicio dice, hallar la derivada direccional de la función en P en la dirección de V. Esta es la función que nos dan, este es el punto y este es el vector. Para usted poder encontrar la derivada direccional, lo hará con esta fórmula. En esa fórmula de la derivada direccional participa la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Y las componentes correspondientes x y y del vector unitario en el que deseamos la dirección, que en este caso nuestro vector unitario consiste en una sola componente. Los de cálculo vector, los que ya vieron cálculo vectorial y creo que también en álgebra superior, les enseñan los vectores unitarios i, j y k. El vector unitario i es el vector que está en la dirección del eje x, j en la dirección del eje y k en la dirección del eje z. Como este vector solo tiene menos i, nos están diciendo que la componente de este vector es menos 1 en la dirección de x, 0 en la dirección de y 0 en la dirección de z, porque no hay j y tampoco hay k. De hecho, este ya es un vector unitario. No tengo que convertirlo en unitario porque ya su norma es 1. Por lo tanto, vamos a buscar las derivadas parciales de esta función
la derivada parcial con respecto a X y la derivada parcial con respecto a Y, y cada una de ellas irá multiplicada por su correspondiente componente en el vector unitario. Pero como en el vector unitario la componente Y es 0, yo solo me voy a enfocar en X, que es la que es distinta de 0. Así que yo solo tendría que buscar la derivada parcial de esto con respecto a X y multiplicarlo por menos 1, debido a que la X solo aparece en la función exponencial. El seno de Y es una constante y la derivada de la función exponencial sigue siendo la misma. Así que la derivada parcial de esto con respecto a X es la misma función e a la X seno de Y. Cuando lo multiplico por la componente del vector unitario, que en este caso es menos 1, sería menos e a la X seno de Y. Solo me falta evaluarlo en el punto. Cuando lo evalúo en el punto, 1, pi sobre 2, X sería 1 y Y sería pi sobre 2. Cuando calculo seno de pi sobre 2 me da 1 y E elevado a la 1 me da E. No olviden que estaba el menos 1, el negativo aquí adelante. Entonces esto es menos E. La respuesta de este ejercicio es menos E, que debemos llevarla a decimal. Vamos a calcularlo. ¿Cuánto es el número E? Que es menos 2.71. Vamos a ver las demás cifras. (718281). Le damos a comprobar y nos dicen que es correcta. De la misma manera usted hará este otro ejercicio. Igual que antes es la derivada direccional en la dirección del vector B. Resulta que este vector sí tiene componente I y tiene componente J. Y la norma de este vector no es 1. No es 1. Es de hecho raíz de 2, porque la raíz cuadrada de 1 más 1 me da raíz de 2. Así que yo tendría que convertir en este caso este vector en vector unitario dividiéndolo por raíz de 2. Entonces la componente del vector unitario en la dirección de X sería 1 sobre raíz de 2 y la dirección de J sería 1 sobre raíz de 2. Derivamos esto con respecto a X y también con respecto a Y, y cada una de esas derivadas parciales la multiplicamos por las componentes correspondientes del vector unitario, que son 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Y por último, evaluamos en el punto 0,0. Lo que le dé, se coloca ahí. Jóvenes, vamos a dejarlo ahí por hoy. Y por el grupo le estaré enviando tanto el enlace del video como algunos ejercicios resueltos. ¿Alguna pregunta? Excelente, está bien. Muy bien. Pues sigan trabajando, manténganse activos y pronto nos veremos con el examen final. Pásenla bien.